¿De dónde nace esa pasión por la escritura, Javier? Un gusto. Igualmente, un placer el tocayo. Tocayo, Sí, Francisco Javier, ambos los dos. Francisco Javier, doble tocayo. Así es. Eh, bueno, la pregunta más difícil que me pueden hacer es esa, justamente, y me la han hecho de diferentes maneras. ¿Por qué escribe usted? ¿En qué se inspira usted? ¿De dónde nace eso de escribir? Y yo siento que, primero debo aceptar que es un don de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo don perfecto viene de lo alto. Luego, ahora, ¿por qué yo? No lo sé. Yo siempre digo que si usted le pregunta a un árbol de mango por qué da mango, no lo sabe tampoco. Entonces yo sinceramente no lo sé. Solo sé que desde pequeño me daba por escribir, ¿verdad? Por escribir cosas. Escribía mi nombre mil y unas veces en diferentes fuentes, o el nombre de la chica que me gustaba, de hipote, ¿verdad? Y todo. Luego empecé escribiendo canciones, la verdad que sí, de 8 y medio, 9 años, canciones. Pero como intuí que las canciones hay que ponerles música y nunca me dio la melodía, la letra. Entonces dije, un día voy a escribir un poema y vi que no era necesario ponerle música y me fui por ahí, por los poemas. Por mucho tiempo, como 17, 18 años empecé a escribir cuentos. Pero es que no es normal que desde niño alguien se dedica a eso, a la escritura. Y aparte de eso, Javier, algo que me gusta es que usted dice, o sea, yo repetí y repetí hasta 1000 veces mi nombre, Ujú, pero el ujú. asunto es la creatividad, porque también hay un punto muy importante. Para poder escribir todo lo que usted escribía, ¿de dónde sacaba esa inspiración? Nos decía que muchos le preguntan, pero sí, hay momentos de inspiración, puede ser en una mujer, puede ser en la naturaleza. ¿Dónde Javier Vindel se inspiraba? ¿En su casa? ¿En No, dónde? no, es que sí, sí, el problema es, mire, el problema es que con respecto a eso de la inspiración, hay dos teorías. Hay algunos que creen en la inspiración, o sea, todo un grupo de poetas, pintores, escultores, artistas en general. Y otro y un grupo igual que no cree en la inspiración. Por ejemplo, Pablo Picasso, el gran pintor español, decía que si la inspiración llegaba a su casa, lo iba a encontrar trabajando. Entonces, se ha llegado a un consenso en el sentido, como decía Thomas Alva Edison, el genio creativo dice es 2% de inspiración y 98% de transpiración. O Ujú. sea, lo más es trabajo, ¿verdad? Pero sí, sí, El resultado. en ese 2% Uh-huh. está el momento, es claro, ¿verdad? Cuando una mujer que a uno le gusta, se enamora, le entra por los ojos y empieza uno a querer escribir un momento, un ocaso, una cosa, una tarde frente al mar, una buena comida, un momento especial. Todo eso obviamente lo inspira. Hay cosas que nacen espontáneamente y otras que yo las escribo, por ejemplo, por si un amigo me dice, pues de frente que tengo una chava así, 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 escribímele algo para ayudarme, y yo le escribo. Eso ya no es inspirado, pero igual lo hago. Entonces sí, hay ese chispazo sí existe. Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, García Lorca decía, creía en el duende, decía que era un duende que le susurraba al oído las cosas. Yo creo que es Dios, ¿verdad? Dios nos inspira, Dios Sí, sí. tira ese momento de Eh, inspiración que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos. Pero algo que mencionó en este momento es que la mayor parte del trabajo está en esa acción ujú, repetitiva. ujú, ujú, Entonces, ujú. hay un pequeño porcentaje que es el que hace la diferencia. Y ese es el que hace el resultado, el que nos da el resultado final. Así es, Nosotros podemos estar todo un día trabajando, todo un año así trabajando y es. de repente no nos va a No, no salir, sale nada. no va a salir nada, Sí, sí, correcto. no, hay ese pequeño chispazo, ¿verdad? Yo sé, yo lo acepto y soy de los que apoya que existe ese pequeño chispazo, lo que llamamos inspiración. Hay otros que no creen, pero bueno, ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero sí, sí existe. Sí. Me comentaba que a sus 10, 11 años escribió su primer libro, un libro 11, dedicado a ajá. pues al amor. Sí, el amor, sí. ¿Cuál es ese libro? Es No puede, Primavera en Botón se llama. prima, enséñeme, lo Sí, muestra. hay un poemita atrás y lo puede leer, usted lo quiere leer con gusto. Mejor usted, Ah, bueno. Ese me porque... lo sé de memoria. Bueno, léalo entonces. Ese poemita que está atrás dice, Ángel último modelo se titula, y dice, Ángel último modelo, con todas las extras eres, lo más lindo que la fábrica del cielo hizo entre todas las mujeres. Y luego, esas son las pequeñas miniaturas, hay varios así. Luego hay algunos más extensos, más grandes, que tienen que ver con el desamor, ¿verdad? El amor y el desamor. Y al final, el libro realmente se llama Primavera en Botón y otros poemas, porque al final,
Por ejemplo, tengo uno que se llama Dino, que es contra el alcoholismo y contra las drogas, que incluso se usó en el eslogan este famoso de, en aquel tiempo cuando estuvo Dino a las de drogas. moda, ajá, el Dino a las drogas, se usó ahí. Entonces esos son los que no son de amor, están al final, pero son bien poquitos. Ujú. Entonces dice otros poemas, pero lo que es Primavera en Botón son todos de amor, desamor, Pero etcétera. un niño de 11 años, 12 años 13 escribiendo, todavía. pero escribiendo este tipo de libros. Ah, sí, porque es que, bueno, yo empecé a los 9 realmente, ¿verdad? Y había leído mucho. Por ejemplo, ese poema es una competencia, era muy enamoradizo yo, pero ese poema es una competencia mía contra una miniatura muy famosa de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta español. Gustavo Adolfo Bécquer tiene una cosita bien linda que dice, ¿qué es poesía? Me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Entonces yo compitiendo, tratando de competir con eso, Claro. escribí ese que se llama Ángel Último Modelo. Y así, ¿verdad? Esta es todas mis lecturas del romanticismo. En ese momento yo había leído mucho ya. Yo empecé a leer de los 7 años la Biblia, el Conde de Montecristo, libros grandes, ¿verdad? Casi toda la poesía española romántica, la había leído a los 9, 10. Entonces ya traía, de hecho, la forma que utilizo más aquí es el quinteto, o sea, versos que riman, de 5, estrofas de 5 versos que riman de una manera especial, ¿verdad? Y un poco el cuarteto. Nunca llegué al soneto, pero porque requiere un poquito más de trabajo, pero me acomodé con el quinteto, el cuarteto, y uno que otro poema libre que no rima, pero la mayoría riman. Entonces estaba, más que todo lo digo en el preámbulo del libro, mis influencias eran Gustavo Adolfo Bécquer y José de Espronceda, que es el último poeta romántico en España, ¿verdad? Con él ya muere el romanticismo en Europa y que también es muy bueno. O sea, esos dos para mí eran como mis dos Referencias. referencias, sí. Y usted me dice que comenzó desde niño a leer. Antes de escribir, claro, toda esa inspiración Sí, venía de todos estos libros. claro, claro. Y usted decía, yo puedo sacar algo mejor. Pero, Ujú. ¿de dónde saca también esa pasión por leer, por la lectura? Tampoco lo sé. ¿No viene de sus padres? Pues la verdad que no, porque mi padre, bueno, tal vez de mi abuelo, pero mi padre era comerciante. Mi papá lo que sabía hacer era dinero. Él no leía ni el periódico. O sea, él no leía absolutamente nada. Leía a la gente, leía el entorno, leía la vida para hacer negocios, dónde hacer negocios, una máquina de hacer dinero. Una persona muy inteligente, una capacidad de trabajo enorme, pero no leía nada. En mi familia casi nadie. Mi tío Osman, que es doctor, ¿verdad? Él sí leía, me acuerdo que estaban de moda los clásicos rusos, entonces se llevaba mucho en sociedad y estaban que si ya leíste a Pasternak, que si ya leíste a todos estos clásicos rusos. ¿Había una pequeña influencia en usted de parte de su tío? Él comentaba conmigo, él descubrió esa y me motivaba así, es de los primeros de la familia. Pero mi abuelo sí, mi abuelo fue profesor, profesor de escuela, profesor de colegio, fue director departamental de educación en Santa Bárbara, fue diputado suplente por Santa Bárbara, fue el primer director del colegio este grandísimo que está en Olancho, ahí está la placa todavía, que fue el primer director, y él leía incansable hasta que estaba de 90 y pico de años con una lupa y los anteojos y todo, seguía leyendo. Entonces puede ser que por ahí venga. ¿Su tipo de lectura es más novela, más cuentos? No, yo tengo un tipo de lectura muy amplio. Es decir, igual que en la música, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la música, el que es rockero detesta el reggaetón, detesta la balada romántica. No, yo no tengo ese problema. Aquí hay gente que solo lee, en lectura lee ciencia ficción, otros leen horror, otros leen a Stephen King, ¿verdad? Horror, otros solo de cosas científicas. No, yo leo de todo lo que se pueda. Todo, hasta a las instrucciones de una plancha, Okay. de brujería he leído. O sea, yo leo de todo lo que se pueda aprender, en pro o en contra, yo no tengo problema. Y usted descarta de ahí lo que Claro, me sirve y lo que no. no me sirve, pero lo conozco. Es Por ejemplo, la correcto. brujería, ¿va? La Así conozco y sé cuáles son sus, pero no es que me voy a dedicar a eso. Y Claro. lo sé para protegerme, para conocerlo, el satanismo, cuestiones cuestiones sexuales, ¿verdad? Todo, yo leo de todo, los periódicos, las revistas, todo.